Estimados estudiantes, tenemos entonces que introducirnos ya a nuestra ciencia, el comportamiento organizacional. En esta unidad, entonces, tocaremos conceptos de qué se trata el comportamiento organizacional, cuáles son sus características, la importancia y para qué sirve el comportamiento organizacional, los objetivos y niveles, las ciencias que aportan a este nuevo campo de conocimiento, el modelo del comportamiento organizacional y finalmente todas las variables de estudio de diferentes autores. Vamos a hablar sobre qué es el comportamiento organizacional. El comportamiento organizacional, como su nombre lo indica, es aplicado a la ciencia de las organizaciones. Hace muchos años, lo principal que medíamos en las organizaciones son las técnicas, los números, las estadísticas, las finanzas. Sin embargo, tras el aparecimiento de los estudios Hawthorne, existieron muchos autores que se dieron cuenta que realmente la fuerza propulsora de las organizaciones son las personas. Es una ciencia difícil definitivamente, porque ya Marcel Proust nos dice que el universo estelar no es tan difícil de entender. Las ciencias matemáticas, las ciencias finitas e infinitas, no son tan difíciles de entender como sí lo es las acciones de las personas. Empecemos entonces explicándonos que ya desde hace mucho tiempo, pero en realidad como una teoría nueva, las ciencias del comportamiento están reinando en el estudio. Así, por ejemplo, pueden ver ustedes cómo les he puesto en la gráfica la serie Mentes Criminales. ¿Por qué? Porque esos criminales son llegados a describir como un perfil de comportamiento gracias al estudio de la ciencia del comportamiento. Las ciencias del comportamiento se encuentran ahora incluso en la biología y las tenemos, por supuesto, en cada una de las diferentes campos de aplicación. Se han vuelto sumamente importantes, por ejemplo, en el marketing, al punto de que en la misma malla tenemos nosotros como materia importantísima la ciencia denominada el comportamiento del consumidor. Ya no existen productos que no se vendan pensando primero en cómo se comportan los clientes, al punto de que muchas veces hacemos segregación de cada una de los diferentes tipos de comportamientos culturales, incluso según edades. Y hablamos de las generaciones X, generaciones Y, los millennials. No son más que estudios de comportamiento de cultura de las personas para saber cuál es su tendencia, que puede ser en el consumo, pero sobre todo en el comportamiento. En las organizaciones no es diferente. Cómo se comporta un individuo definitivamente marca las organizaciones. Cómo trabaja ese individuo definitivamente marca en las organizaciones. Y cómo las organizaciones son parte de la vida de ese individuo también marca en lo que es el manejo organizacional. Y es por eso que nace la ciencia del comportamiento organizacional.
Pero, ¿qué es el comportamiento organizacional? Pues es el estudio de aquellas cosas que hacen las personas en las organizaciones y cómo ese comportamiento de las personas en las organizaciones influye en el desempeño de sus labores, pero sobre todo en la eficacia y en la eficiencia organizacional. Y es por eso que las organizaciones trabajan en el ámbito laboral, trabajan en diseñar puestos adecuados porque es indispensable que el individuo conecte con ese puesto. Según cómo él conecte con ese puesto, obtendrá la productividad, obtendrá beneficios también para la organización. Y según cómo la organización conecte con ese individuo, se obtendrán también respuestas y resultados de ese individuo. Para él, será una suerte de ajustar a la satisfacción de las necesidades, mientras que para la organización será una suerte de ajustar a las necesidades organizacionales para poder contribuir con eficacia y eficiencia. Tenemos también cómo ellos desempeñan, definitivamente tiene que ver también con cómo va a lograr los resultados de su organización y también esas variables de trabajo tendrán que ver con esas cosas que aportan hacia la organización y hacia el individuo, hacia las personas. ¿Por qué estudiamos esta ciencia del comportamiento organizacional? Es definitivamente porque dentro del comportamiento de la gente hay muchas problemáticas que son comunes, hay muchas situaciones que son comunes, hay muchas cosas que se pueden generalizar. Y es así como el comportamiento organizacional de esas generalizaciones, de esas circunstancias, va haciendo su campo de estudio. El comportamiento organizacional estudia cómo comprender ese manejo de las personas para poder abordar las diferentes situaciones, cómo conocer y comprender esa información que sale de las personas, de cómo se comportan entre sí. Y nos ayuda además al diseño de mejores procedimientos para poder manejar exactamente esas situaciones. ¿Y cuáles son las características del comportamiento organizacional? El comportamiento organizacional, en primer lugar, es una disciplina. Y es una disciplina aplicada porque se trata del estudio de realidades y va haciendo dentro de su estudio del campo, ¿no es cierto? Va haciendo ciencia aplicada. Estudia las aplicaciones de las cosas, ¿no? De las personas. Además, es una ciencia que estudia contingencias. ¿Qué significa? Contingencia significa condiciones o circunstancias. Es decir, cuando hace su estudio frente a ciertas condiciones y circunstancias, porque los comportamientos de las personas no son un todo. Nosotros no podemos predecir absolutamente todo, simplemente podemos hacer generalizaciones, dependiendo de cuál es la situación en la que las personas se encuentran. Además, lo hace mediante cálculos, mediante definiciones. Existe un método científico, muchas veces se hace mediante estadísticas, otras veces se hace mediante entrevistas de profundidad. ¿Qué significa esto? Utilizamos métodos cuantitativos o cualitativos, es decir, lo hacemos mediante métodos probados y métodos científicos. Y finalmente, por supuesto, debemos exponer que es un estudio de personas, ¿no? El comportamiento organizacional se dedica a predecir un estudio de personas. Este campo de conocimiento tiene aportaciones de diferentes ciencias, por eso constituye otra ciencia. Entonces, ya vamos a hablar más adelante cuáles son las ciencias que aportan de manera enfática a nuestro estudio de comportamiento organizacional. Es importante también comentarles que se sustituye la intuición, aquello que nosotros pensamos que puede pasar, aquellos impulsos que además nos llevan a manejar nuestra percepción, nuestras emociones y decimos, esto está pasando, que en realidad puede ser incluso un prejuicio, lo sustituye por un estudio sistemático. ¿Por qué sistemático? Porque es bajo un proceso,
porque tiene varios elementos y sobre todo porque es un proceso científico. El comportamiento organizacional además tiene niveles. También vamos a hablar sobre los niveles. Y cuando hacemos estudio de comportamiento organizacional, podemos observar que vamos a ver cosas que son súper visibles de las organizaciones, pero también esas cosas que se encuentran bajo el iceberg, es decir, cosas ocultas, como por ejemplo los valores. Vamos a hablar de actitudes, vamos a hablar de posiciones interpersonales, etcétera, que no se ven con tanta facilidad. Además, al ser una ciencia aplicada, el comportamiento organizacional tiene varios enfoques. Tiene enfoques teóricos y tiene enfoques prácticos. Los enfoques teóricos y los enfoques aplicados tienen que ver con varias ciencias. Ciencias que tienen que ver con lo macro y ciencias que tienen que ver con lo micro, es decir, con las personas. Cuando hablamos de ciencias que tienen que ver esencialmente con lo macro, es mucho más grande, hablamos de teoría organizacional que tiene un enfoque muy teórico. Cuando nosotros hacemos estudio de teoría organizacional, esencialmente estudiamos teoría. Cuando nosotros hacemos un estudio sobre la misma organización dentro de un macroenfoque, porque hablamos de toda la organización, no de los individuos, de la organización, ese es el macroenfoque. Cuando hacemos aplicación, hacemos lo que se llama el desarrollo organizacional, que no es más que la ciencia que se encarga de hacer los cambios, ¿no? Vamos luego a pensar en que el desarrollo, perdón, el comportamiento organizacional es una misma teoría, es un enfoque sumamente teórico, pero que también tiene sus aplicaciones. Entonces nosotros vamos a procurar hacer de esta clase una clase súper aplicada a pesar de ser un enfoque teórico. Y luego también vamos a hablar de que el enfoque aplicado del comportamiento organizacional lo ejecutamos dentro del manejo de recursos humanos. La ciencia de la dirección del talento humano en realidad utiliza la teoría denominada comportamiento organizacional. Recuerden, el comportamiento organizacional tiene que ver en primer lugar con un proceso gerencial, por eso vimos los gerentes, un proceso gerencial y que además maneja personas. Y en segundo lugar, tiene que ver con el estudio de la organización, del manejo de las personas en la organización, que se lo ejecuta a través, ¿verdad?, de lo que es la ciencia del talento humano. ¿Y para qué sirve el comportamiento organizacional? ¿Cuáles son sus utilidades, verdad? En primer lugar, nos proporciona un método que sirve para analizar las circunstancias. Ya sabemos que tenemos un campo de conocimiento al que podemos recurrir cuando las cosas se dan. En segundo lugar, nos da técnicas que pueden ayudarnos a resolver los problemas dentro de la organización. Otro aporte del comportamiento organizacional es que nos proporciona vocabulario para poder nosotros manejar justamente esas técnicas. Es un vocabulario más técnico sobre el estudio de personas. Nos da también estrategias que ayudan a mejorar la calidad de vida dentro de la organización. Recuerden que el enfoque del comportamiento organizacional tiene que ver con las personas dentro de la organización. Y en tercer lugar, nos habla de, ¿no es cierto?, términos y condiciones. Nos ayuda a dar los términos y condiciones para que las situaciones sean como resultado o tener como resultado la eficiencia organizacional. El comportamiento organizacional nos ayuda además a reemplazar el simple pensamiento, lo que pensamos que es sentido común, que es la intuición, que muchas veces la manejamos de manera subjetiva, hacia manejarnos de manera más objetiva mediante el estudio sistemático.
Entonces, el comportamiento organizacional nos ayuda a manejar las situaciones de la manera más objetiva, pues es parte de un estudio sistemático. Así, por ejemplo, nosotros cuando hablamos de intuición, pensamos que los grupos eficaces no tienen conflicto, o que los líderes no nacen, se hacen, o que a todo el mundo le podemos motivar con dinero. Estas tres frases en realidad han sido fruto de intuiciones, han sido fruto de observaciones emotivas. El comportamiento organizacional se ha encargado de explicarnos que las tres son falsas. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una intuición es un sentimiento que no está apoyado por un método científico. En cambio, el comportamiento organizacional hace observaciones, observa causas, genera efectos, observa cómo se generan esos efectos y nos permite llegar a conclusiones. Nos provee de un medio para poder predecir los comportamientos. Es por eso que los objetivos del comportamiento organizacional, en primer lugar, consisten en diagnosticar, ¿verdad? Describir lo que está pasando de una manera sistemática, pero nos ayuda también a comprender por qué las personas se comportan de diferente manera. Además, cuando usted ya comprende, puede predecir otras situaciones dentro de esas mismas condiciones. Nosotros ya nos vamos a imaginar cuándo podemos tener determinados comportamientos. Asuma usted que es lo mismo un cliente externo o un cliente interno. El marketing, por ejemplo, mediante el comportamiento del consumidor, predice las cosas que pueden pasar cuando un producto cambia su empaque, cuando un producto cambia su precio, etcétera, ¿no es cierto? Después de haber entendido ese manejo de las personas, puede ya predecir. Lo mismo pasa en las organizaciones, ¿no? El comportamiento organizacional nos ayuda a predecir cuándo puede pasar determinadas situaciones. Y finalmente también a controlarlas, porque nosotros si es que comprendemos que ciertas situaciones pueden darse al tomar ciertas decisiones, vamos a pensar cómo esas decisiones deberán ser tomadas, por ejemplo, para evitar demasiada resistencia. Es así como eh, Robbins en su libro nos demuestra, por ejemplo, cómo se manejan los gerentes exitosos y cuáles son las habilidades más observadas. Y nos muestra en el gráfico que ustedes pueden ver que el administrador es muchísimo más exitoso cuando maneja las redes. Y en segundo lugar, es muy eficaz cuando maneja bien la comunicación. Y fíjese, no es más que un estudio sistemático de cómo lograr resultados cuando yo quiero ser un gerente o cuando quiero hacer las cosas de manera más eficaz o de manera más eficiente. Él habla de que la eficacia se logra mediante la comunicación y la eficiencia increíblemente nos comenta dentro del comportamiento organizacional que muchas veces se maneja mediante las redes. Para poder hacer su estudio, el comportamiento organizacional divide sus variables mediante niveles. Cada uno de estos niveles son básicos y son estudiados en el comportamiento. El primer nivel, que Hidalberto Chavinato lo llama microperspectiva, Robbins lo llama el individuo. Todos nosotros somos estudiados de una manera diferente como individuo, porque al ser personas diversas, somos mundos diversos. En segundo lugar, tenemos la microperspectiva, que no son más que los grupos que hacemos, ¿no? Rodeados de individuos. Cuando hacemos unión de individuos, logramos grupo. Y el cuarto lugar se llama la macroperspectiva, que no es más que el nivel de la organización. Voy a decir un ejemplo que puede llevarles a ustedes a comprender mejor de qué se tratan los niveles. Ninguna persona se maneja igual cuando es un individuo, cuando está dentro de un grupo, ni tampoco cuando está dentro de un sistema organizacional. Así, por ejemplo, muchas veces encontramos gente que es sumamente tímida
frente a alguien que quiere conquistar cuando se maneja como individuo. En segundo lugar, cuando ya se encuentra acompañado del grupo, el grupo le da la fuerza suficiente de pronto para acercarse o para hacer algún intento que solo no lo haría. Pero cuando hablamos de sistema organizacional, hablamos de reglas de los diferentes sistemas en donde nos encontramos. Ninguna persona es igual tampoco cuando se encuentra en un grupo, en una discoteca, y aunque fuera con el mismo grupo, no se comporta de la misma manera cuando las reglas del sistema organizacional son las de la iglesia. Muy diferente comportamiento en el sistema organizacional de diversión y en el sistema organizacional de la religión. Entonces tenemos diferentes comportamientos a pesar de ser del mismo grupo. ¿Cuáles son las disciplinas que aportan a esto que vamos a estudiar? Las disciplinas más importantes son la psicología. La psicología es el estudio general del pensamiento del individuo. Cuando usted quiere realizar una consulta sobre un problema individual suyo íntimo, definitivamente es un psicólogo, ¿verdad? La segunda ciencia tenemos la psicología social. Este, en cambio, hace estudio de grupos, ¿no? Comportamientos y problemas grupales. Tenemos también a la sociología. La sociología hace el trabajo de revisar cuáles son los manejos grupales dentro de las organizaciones y cuáles son sus tendencias de comportamiento, dicho sea con redundancia. Y tenemos luego la antropología, que lo que hace es estudiar a las diferentes culturas, ¿no es cierto? Estudia a los ancestros, cuáles fueron las evoluciones de las diferentes civilizaciones. Todas ellas hacen aportes a la ciencia del comportamiento organizacional. La psicología, al hablar del individuo, nos dice cómo aprende el individuo, cuál es su personalidad, cómo se motiva el individuo, cómo percibe el individuo, ¿verdad? Cómo hace motivación el individuo, cómo se toma o cómo generalmente observa para tomar decisiones, etcétera. Cuando hablamos en cambio de grupos, hablamos de psicología social. Ellos nos hablan de cómo es el cambio de comportamiento, cómo se maneja la comunicación, porque ya no estamos hablando de un individuo cuando hablamos de comunicación. ¿Cuáles son los procesos que van dándose en grupo? ¿Cómo se toman las decisiones en grupo? ¿De qué hablamos cuando hablamos de conflicto? Generalmente también es en grupo, ¿no? ¿De qué hablamos en poder? ¿No es cierto? ¿Cómo es el comportamiento entre la gente del grupo? La sociología hace en cambio aportes tanto al grupo como al sistema organizacional. Ellos nos hablan de cómo se dan las cosas cuando hay una formalidad en la organización. Allí ya va, por ejemplo, al sistema organizacional. Cómo afecta la tecnología organizacional a las personas. Cómo se van manejando dentro de las culturas las personas, ¿no es cierto? Cómo se va dando ese cambio organizacional a través del tiempo. La antropología ayuda tanto al grupo como al sistema organizacional. La antropología habla de los valores, cómo han ido evolucionando, ¿no? Compara además las actitudes, cómo hemos sido antes y cómo somos ahora. Analiza esto de la interculturalidad, ¿verdad? ¿Cómo somos de diferentes a pesar de compartir la misma cultura? Nos habla de la cultura organizacional, nos habla de cómo puede generarse un ambiente y cómo puede manejarse el poder en las diferentes situaciones culturales. Todas estas variables que han sido explicadas o expuestas en este momento tienen que ver con el sistema organizacional y con el comportamiento organizacional, tanto de los grupos en la organización, los individuos en la organización y de cómo afecta el sistema organizacional al individuo y al grupo.
Cuando nosotros hacemos un estudio de comportamiento organizacional, vamos a encontrarnos con una serie de variables, pero estudiaremos esencialmente las variables que están ocultas, ya que las variables que están visibles generalmente son procesos que pueden ser manejados mediante la técnica. Así, por ejemplo, aspectos visibles tenemos hacer estrategias, nuestra estructura, la tecnología, cómo nos vamos a dividir en nuestra jefatura, etcétera. En cambio, cuando hablamos de comportamiento organizacional, vamos a hablar de aspectos ocultos, aunque podríamos manejar también aspectos visibles para manejar ciertas condiciones o situaciones dentro de la organización. Los aspectos ocultos que vamos a observar cuando se estudia comportamiento organizacional son, por ejemplo, las actitudes, las habilidades, las inteligencias, ¿verdad? Cómo las personas perciben la personalidad, la cultura organizacional, cuáles son las normas de las personas, cuáles son los hábitos grupales, de esas que no están escritas en un reglamento, cómo interactuamos nosotros cuando somos amigos, de quiénes somos amigos, con quién somos solo compañeros de oficina, cuántos conflictos personales hay en la organización, cuántos conflictos existen intergrupales. Todas esas cosas no son más que aspectos ocultos que tienen muchísimo que ver con el comportamiento de las personas. Para hacer el estudio de esas variables organizacionales, de esas variables comportamentales, los autores definen diferentes variables para poder explicar, ¿no es cierto?, sobre cómo las personas afectan la situación de las organizaciones. Así, por ejemplo, ¿no es cierto? Robbins estudia esencialmente variables independientes y variables dependientes. Con el transcurso del tiempo, Robbins ha ido dejando de lado variables dependientes e independientes, ha ido más bien sustituyéndolas por más variables que le interesan de estudio, pero que ya no las llama variables. A mí me parece muy interesante exponerles a ustedes las variables del modelo de Robbins, que las plantea especialmente cuando hace su libro solo. Cuando nos habla de variables independientes, nos dice existen varias variables independientes que se dan en el sistema organizacional, a nivel de grupos y a nivel individual. Las vamos a ver más adelante. Y estas variables independientes, ¿no es cierto?, significan independientes porque no dependen de la organización. Son cosas que simplemente vienen dadas. Por ejemplo, en el caso de un individuo, la edad es algo que no depende de la organización. ¿Estamos? Y las variables dependientes, en cambio, no son más que el resultado del manejo de estas variables independientes y aquellas en las que nosotros debemos medir y debemos pensar que son las más importantes de medir o en las cuales las personas influyen. Para Robbins, las variables dependientes son la productividad, el ausentismo, la rotación, la satisfacción. Y últimamente también habla del comportamiento ciudadano. Nos habla también de la responsabilidad social y del comportamiento de distancia. Vamos a ver más adelante el cuadro final en el que Robbins expone su sistema de variables. Y Alberto Chavenato, en cambio, nos habla de más formas de división de las variables. Él habla, al igual que Robbins, de variables independientes que pueden darse a nivel organizacional, grupal e individual. Luego de eso nos habla de variables dependientes, que no es más que el desempeño, el compromiso, la fidelidad de las personas, la satisfacción que puedan tener en el trabajo y el comportamiento de ciudadanía organizacional. Nos habla de variables intermedias, que no son más que el resultado del proceso que hacen las variables independientes con las variables dependientes.
decir, la productividad, la adaptabilidad, la calidad del trabajo, la innovación y el servicio al cliente. Y finalmente nos dice que esas variables nos dan los resultados que el comportamiento organizacional busca. Es decir, nos habla de la crecimiento organizacional, la realización de los objetivos de las organizaciones, ¿verdad? Nos habla del valor agregado que hemos logrado y nos habla también las variables organizacionales de Robbins están divididas de la siguiente manera. Para él son independientes aquellas, repito, del sistema organizacional, del grupo y de los individuos. Son dependientes, ¿no es cierto?, aquellas que tienen que ver con lo que se mide, el desempeño de las personas, el compromiso que tienen, cuánta fidelidad procesan, cuánta satisfacción sienten y cómo es su comportamiento de ciudadanía organizacional. El manejo de las variables independientes con las dependientes nos dan variables intermedias, que no son más que el proceso que nosotros hacemos para poder llegar al resultado. Y finalmente, las variables tenemos las resultantes que son lo que queremos lograr. Como variables intermedias tenemos, con el desempeño logramos productividad, por ejemplo, ¿no? Adaptabilidad, flexibilidad nos ayuda a generar comportamientos, fidelidad, compromiso, etcétera, ¿no es cierto? Nos ayuda también el manejo del compromiso, de la fidelidad, del buen desempeño a la calidad. Nos ayuda a innovarnos y nos ayuda también a hacer que el cliente se encuentre satisfecho. ¿Y cuáles son las variables resultantes que busca el comportamiento organizacional según Hidalberto Chavianato? Es que nosotros podamos hacer el cumplimiento de los objetivos, que nosotros podamos incrementar el valor económico y el valor agregado de nuestros productos, que nosotros podamos siempre renovar y hacer que las organizaciones se adapten a todas las circunstancias y que nosotros podamos lograr un crecimiento organizacional. Cuando hablamos de variables organizacionales, por supuesto que hablamos de, voy a ejemplificar, hablamos de características de grupo y características de organización y características individuales. Cuando hablamos de variables de características individuales, hablamos de personalidad, nuestras características biográficas, como son nuestras emociones, como son nuestras aptitudes, habilidades e inteligencias, como son nuestras variables de actitud. Cuando hablamos de consecuencias grupales, hablamos esencialmente del proceso de toma de decisiones, de saber qué es la comunicación, de cómo nos estructuramos, ¿no es cierto? Cómo nos vamos haciendo nosotros la estructura organizacional, cómo es el liderazgo dentro de la organización. Cuando hablamos de variables de sistema organizacional, hablamos de las políticas, de las prácticas, de cómo se manejan los recursos humanos. Hablamos de qué es exactamente la cultura o comportamiento ciudadano. Hablamos también de la estructura y el diseño de los puestos organizacionales. Y entonces, como salida o como resultados, tenemos productividad, ausentismo, rotación, conducta ¿no es cierto?, que nosotros hacemos que se aparta de las normas de comportamiento, lo que les decía a ustedes antes, la ciudadanía distante, conducta que no está bien, o el comportamiento ciudadano organizacional, que es más bien un comportamiento cercano a la organización. Tenemos también la responsabilidad social y finalmente la búsqueda de la satisfacción que como resultado da la productividad, el desempeño, es decir, que es un factor motivador.